dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando el Señor Jesucristo les dio esta palabra a los discípulos, Él estaba declarando lo que el proceso de conocer la verdad de Dios produciría en nosotros. Voy a leerle la Escritura. Dice, 31 y 32 de Juan capítulo 8. Y les dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor para que la verdad nos sea revelada, nos sea mostrada. Veremos la importancia hoy de vivir la vida en el poder del perdón. Hay dos maneras en que el perdón se manifiesta. Una es dándolo y otra es recibiéndolo. Creo que para muchos es conocido un dicho que es totalmente, diríamos, es una excusa que la gente pone para evitar confrontar esta realidad. Cuando alguien le dice, por favor, perdóname, la gente dice, perdón, pero así, ¿verdad? Perdón solo lo da Dios, yo no. Sin darse cuenta que con eso están actuando de una manera en que se están enlazando, esclavizando, encadenando hacia la persona que dejaron de perdonar. Cuando una persona se acerca a pedir perdón, uno debe tener la actitud para poder darle el perdón. Lo mismo sucede cuando nos toca a nosotros pedir perdón. Cuando nos toca a nosotros ir con una persona y decirle, oye, perdóname. ¿Cuántas justificaciones uno se pone en la cabeza, verdad? ¿Y yo por qué tengo que ir? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Pero si mira, si ellos me han hecho. Son ellos los que tendrían que venir. Pero el Señor te dice, ve tú a pedir perdón. Entonces, cuando uno se ve confrontado ante estas realidades y que no responde a ninguna de las dos, uno tiene que, diríamos, hacer un examen, ¿verdad? Un autoexamen de por qué uno se resiste a dar o a pedir perdón. Aunque vamos a describir en orden este proceso, lo esencial es que en mí haya disposición al perdón y al arrepentimiento para que el río de Dios, la bendición de Dios pueda fluir con libertad en mí. Muchas veces nosotros, al no aceptar que tenemos que dar o recibir perdón, nos encontramos con la realidad de nuestra vida bloqueada en muchas cosas. Entonces, para que el río de Dios fluya, vamos a ver tres cosas primero. Lo primero que necesito yo es tener una revelación de la grandeza de Dios. Saber que Dios es grande y que no hay nada, o más bien que no hay absolutamente nada imposible para Él. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces yo tengo que encontrarme con la realidad de que Dios es grande y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Algunas veces uno piensa, no hombre, que va, esta persona es tan dura. Y yo he oído esa expresión de mucha gente. No, dice, no, eso es más duro que una piedra, olvídese. Eso no le saca a usted nada. ¿Por qué? Porque la gente se ha autoendurecido para protegerse, ¿verdad? Han sufrido tanto que entonces ni siquiera pueden creer que Dios es capaz de suavizar sus corazones. Pero cuando nosotros nos encontramos con la revelación de que Dios es grande y que no hay nada imposible para Él y que Él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de bendecirnos, entonces nuestra actitud empieza a cambiar. La segunda cosa, yo necesito una revelación de su amor, de su cuidado y de cómo Él está absolutamente comprometido a amarnos eternamente. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama. Y usted sabe una cosa, que Dios nos ama tal como somos.
Así como llegamos todos medios emparapetados, pero así nos ama Dios. Ahora le tengo una buena noticia, depende de cómo la tome. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos. Nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a renovar, nos va a cambiar la manera de pensar, nos va a cambiar la manera de hablar, nos va a conducir a un nivel de vida distinto. Entonces yo necesito tener una revelación de que su amor es incondicional para mí. Y eso es una de las cosas maravillosas de Dios. El amor que Dios tiene para mí es incondicional. Él no dice yo te amo, sí. Él dice yo te amo y te amaré eternamente. La tercera cosa que yo necesito saber, o más bien recibir, es una revelación de cómo puedo yo caminar en ese amor de Dios y darlo a otros. ¿Cómo puedo hacer yo para caminar en ese amor? ¿Cómo puedo hacer yo para que ese amor pase a través mío y pueda tocar a otros? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces nos encontramos con gente que es bien difícil de amar? ¿No le ha pasado eso? En cambio hay gente que es facilita de querer. Usted los conoce e inmediatamente los compra y se los lleva a su casa y les da, de todo hace con ellos. ¿Por qué? Porque le cayeron bien. Son gente fácil de amar. Pero hay gente que es difícil. El problema está cuando esa gente que es difícil de amar vive bajo el mismo techo que nosotros. ¿Verdad? ¿O no? Es difícil. Dice, ¿a qué hora me casé yo con este infeliz? Dice. Es difícil. Hay gente que es difícil. Hay gente, y lo digo con mucho respeto, que solo su madre los acepta, los quiere. Mire, yo he estado con personas que tienen hijos que son terribles, hermano. Ya mayores, pero terribles. Todos los demás hijos son así como se dice, hijos modelos, ¿verdad? Pero hay uno ahí que es terrible. ¿A quién es el que defiende la madre? Al terrible. Y ella quisiera hacer algo para cambiarlo, ¿verdad? Pero no hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar las vidas, nadie más. Entonces, yo quiero que de alguna manera el amor de Dios que me toca a mí pase por mí y podérselo dar a otros. Porque un corazón libre tiene tiempo y recursos para otros. Un corazón que está libre puede tocar a otros, puede compartirlo con otros. Un corazón que no está libre siempre está peleando con alguien. ¿Verdad? ¿Usted se ha dado cuenta? En el vecindario, cómo está lleno eso, ¿verdad? De gente así. La gente que no puede tocar, no puede dar nada para otros, necesita ser libre. Necesitamos ser libres. Me voy a ahorrar el comentario. Entonces, como pastor, fíjese que muchas veces he encontrado personas que a causa de la herida que han recibido, de las heridas, la destrucción que muchas veces otros han causado en sus corazones, sus energías son minadas, sus energías son menoscabadas. Cada día se les vuelve una lucha por la supervivencia. O sea, cada día es difícil. ¿Por qué? Porque no hay gozo para vivir. El gozo de vivir como tal no lo tienen. Hay un dolor constante que están sobrellevando. Ahí está, siempre, presente. Y he encontrado que mucho de eso radica en la falta de perdón hacia aquellos que les han infligido el daño. Ahí está, no lo pueden quitar. Esas personas que los ofendieron, que los hirieron, que los traicionaron, que provocaron que sus vidas se vieran afectadas, está ahí. Como dicen en Colombia, la piedra está ahí. Y cualquier cosa es como
¿cómo se diría? Como un disparador, ¿verdad? Lo tocan y ya usted no sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la herida está ahí. Entonces, a causa muchas veces de esas personas que los hirieron, perdieron negocios, perdieron familias, perdieron amistades, perdieron qué sé yo, se vieron engañados en algún momento y eso hirió sus corazones. Le preguntaba el otro día, ¿cuántos alguna vez han sufrido una traición? Levante la mano el que nunca, ¿verdad? Pero todos de alguna manera hemos sido traicionados y eso nos ha dolido, nos ha herido el corazón. Entonces, el problema está en cómo acciona uno hacia eso. Por ejemplo, está las personas que fueron engañadas de alguna manera. Mire cuántas muchachas son engañadas. Los tipos vienen y los ofrecen amor eterno diciendo que son la única y que ellos se van a casar y no sé qué, apenas obtienen su virginidad, así como llegaron a desaparecer. Y otros que vinieron y le ofrecieron a las muchachas que eran las únicas y no sé qué, y a los años, después de que les dieron hasta hijos, se dan cuenta que el tipo era casado. Es una traición, ¿verdad? Yo recuerdo una señora llegó una vez a mi oficina, una iglesia que yo pastoreaba, y comenzamos a hablar, y ella comenzó a hablarme de sus cosas, y después me dice, mire pastor, me dice, yo solo hay una cosa que no le perdonaría a mi esposo, y es que me engañara. Le dije, bueno, es cuestión de verse en el problema, le dije, porque uno desde esta posición no puede decir algo que no ha pasado. A los 6 meses apareció en mi oficina, se veía que había estado llorando por muchas horas, y me dice, pastor, le digo, ¿qué pasó, hermana? Yo pensé que se le había muerto a alguien o algo así, ¿no? Me dice, no, me acabo de enterar que mi esposo tiene fuera de la casa una hija de 12 años. ¡Wow! Fue tan doloroso, hermano. Y me dice, ¿qué hago? Imagínense que me pregunten a mí como pastor, ¿qué hago en una situación como esa? ¿Qué le puede decir uno a la gente? Y yo le dije, tiene una de 2 opciones, de acuerdo a la palabra de Dios: divorciarse y perdonarlo, o seguir viviendo con él y perdonarlo. La opción de perdonar no es optativa, digamos, valga la redundancia. Perdonar es algo que hay que hacer. Y recuerdo que con lágrimas en sus ojos me dijo, es muy difícil. Yo sé que es difícil, no sé cómo sea eso, le dije, pero debe ser difícil. La historia no la voy a alargar, pero sí le quiero decir, con el tiempo, las semanas que siguieron, Dios operó un trabajo en el corazón de esta mujer y lo perdonó a su marido. Siguieron viviendo juntos. Él le contó que él ya no tenía esta relación, pero que él sí seguía sosteniendo a la niña. Pasaron algunas semanas más y esta mujer le dijo a este hombre, quiero que esa niña venga a la casa, que conozca a sus hermanos, que ella sepa que tiene hermanos y sus hermanos sepan que tienen otra hermana. Entonces solo Dios puede hacer una cosa así, hermano. Entonces, en muchos casos he encontrado que tales acciones están guardadas en lo más profundo del corazón de las personas. Han estado ahí por años, guardadas por años, y que la única persona que sabe lo que está pasando es la persona que lleva el dolor. Nadie más lo sabe. Algunos han tenido el problema que debido a este dolor se les ha hecho muy difícil alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos. Las energías se acaban a causa del dolor. Y hay otros que a causa del mismo dolor que tienen en su corazón alcanzan sus metas, pero cuando usted ve el camino por donde pasaron, dejaron una fila de muertos, hermanos. Se pararon sobre quien fuera para alcanzar lo que querían. No les importó si les dolía o no les dolía a la gente. Simplemente ellos iban a alcanzar, no les importaba qué. ¿Por qué? Porque han creado una barrera, un escudo para no sentir. Entonces, Dios quiere a nosotros llevarnos a un punto en que el efecto de las heridas sea revertido.
Porque déjeme decirle algo más. La falta de perdón tiene una característica que es letal. Algunos estudiosos de la conducta cristianos dicen que cuando nosotros tenemos falta de perdón, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. No solo piensa cosas negativas. Le duele algo y dice, ay, esto ha de ser el cáncer que le dio a mi abuela. Lo llama al jefe, ahora me van a votar. Y yo conozco un montón de gente que lo han llamado a la oficina, el jefe, para hablarle, y resulta que es para aumentarlos y promoverles. Y creían que los iban a votar. Pusieron en cadena de oración a medio mundo, y oren porque el jefe me está llamando, me van a votar. Pensamientos negativos, ¿verdad? El hijo se tardó en regresar de la escuela, ya me lo mataron. Sí, es verdad. Y le estoy poniendo la parte graciosa, pero hay aquellos que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted se queda pensando así? Solo está pensando. Mire, el lugar más peligroso que hay cuando uno tiene falta de perdón es el fregadero. Cuando a mí me toca fregar los platos, que es muy rara vez porque tengo un trauma, cuando era niño me obligaban a hacer eso y entonces yo por eso. Y un día me puse porque un amigo me dijo, ¿tú te has puesto a fregar platos? Y le digo, no, ¿por qué? Oye, ¿qué sarta de tonterías piensa uno ahí? Me dice. Le digo, ¿cómo así? Sí, pruébalo, me dijo. Oiga, de verdad. Termina uno hasta llorando ahí, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquellos recuerdos aparecen. Entonces, el 80% de nuestros pensamientos son negativos y el 20% de pensamientos positivos están flotando en medio de esa negatividad, ¿verdad? Tratando de sobrevivir. Pero yo le tengo hoy una buena noticia. La buena noticia es que Dios quiere llevarnos a resolver esta situación de nuestro corazón. Que toda herida sea sanada, sea curada, sea cerrada y que el dolor desaparezca. ¿Usted se da cuenta cuántas veces nosotros quisiéramos olvidar? Pero es imposible, lo que se grabó en la memoria se grabó. Pero lo que queremos olvidar es el dolor que nos produce cada vez que nos acordamos de algo, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso? No me conteste. Pero a veces uno está así y uno se acuerda de algo que pasó y se le hace una cosa aquí en la garganta y siente un dolor muy grande porque no está resuelto. Entonces Dios quiere quitar ese dolor. En este pasaje que leímos vemos que Abraham, el padre de Isaac, tuvo la oportunidad de abrir pozos en el tiempo en que él vivió en esa tierra. Déjeme decirle que en Medio Oriente tener pozos significa tener vida. Si usted no tiene un pozo cerca, ahora pues ya han canalizado el agua y hay muchas cosas, pero en aquel tiempo, si uno no tenía un pozo cerca, estaba en un gran problema, porque o podía morirse en algún momento de sed o simplemente llevar un estilo de vida muy limitado por causa de la falta de agua. Entonces, tener pozos, encontrar agua era algo muy valioso para ellos. Entonces, los enemigos de Abraham encuentran que la manera de contrarrestar la bendición que él tiene es cerrándole los pozos. Pero resulta que a Abraham le cerraban un pozo y abría otro y salía agua. Le cerraban ese, abría otro y salía agua. Pero cuando Abraham muere, vienen esta gente y le cierran todos los pozos. Pero cuando Isaac se hace cargo de la fortuna y de las propiedades de Abraham, él decide abrir los pozos que su papá abrió. Y al intentarlo recibe una reacción de parte de los moradores del lugar que no se esperaba. En cada oportunidad hubo un conflicto. Cada vez que él intentó hacer algo hubo un conflicto. Cuando nosotros somos niños, ¿usted se da cuenta que los niños, si ellos saben que hicieron una cosa que usted les dijo que no hicieran, cuando usted llega de la calle
usted obtiene un recibimiento apoteósico, ¿verdad? Ese día yo no sé por qué están amables, le traen la chancleta. ¿Quiere tomar agua, mamita? ¿Tienes calor? Entonces aquí algo pasó, ¿cierto? Es natural. Entonces cuando ellos saben que hicieron algo malo y usted los corrige y les da una cuera por eso, ellos saben que se la merecían. Eso no les causa ningún trauma, ningún problema. ¿Sabe cuándo los niños tienen problema? Cuando nosotros venimos y los castigamos injustamente. Porque ellos sí saben que fue injustamente. Ellos saben cuándo es justo y cuándo no es justo. Entonces cuando es injusto, usted les inflige una herida en el corazón. Y si eso se convierte en una forma de vida, usted está llevando por el camino un hombre o una mujer que en su momento va a tener la necesidad de traer estas cosas delante de Dios y ser sanado, ¿verdad? Este hombre se encontró con que había que abrir unos pozos y se peleó con la gente cada vez que encontró y dice, pues no abrimos este pozo, y se iba a otro lado. Una reacción común cuando uno tiene conflictos y heridas en el corazón. Uno va cortando rapidito, ¿verdad? Por lo más cercano, por lo más delgado. ¿Por qué? Porque el dolor no lo deja a uno resolver los conflictos. Entonces, Dios en su amor quiere que nosotros sepamos que podemos alcanzar un nivel en nuestra vida en que encontremos lo mismo que encontró Isaac. Dice que fue de un lugar a otro hasta que llegó a un punto en el que ya no tuvo conflictos y llamó al lugar el pozo de los espacios abiertos. ¿Usted alguna vez? Mire, yo recuerdo en mi país, yo no sé si allá las inventaron o no sé dónde se inventaron esas cosas, pero cuando uno se sube a un bus en donde caben 3, ellos han inventado que caben 6, ¿verdad? ¿Sí o no? En las chivitas, aquí lo hacen también. Por favor, córrese, ahí donde van 7 caben 3 todavía más. Y la gente, ¿verdad? Bueno, muchas veces emocionalmente vivimos así, apretados, porque esas cosas que no han sido resueltas producen opresión. Pero cuando somos liberados de ellas, usted va como en una van así solito, toda alfombrada con música, ¿verdad? Aire acondicionado. ¿Por qué? Porque esas cosas que lo oprimían fueron quitadas. Y una de las cosas que el Señor quiere que hoy nosotros aprendamos es a cómo alcanzar el poder que el perdón tiene. Lo primero que yo debo saber es que debo permitirle al Espíritu Santo recordarme aquellas cosas que necesitan ser perdonadas en mi corazón. Isaac recordó los pozos debido a la bendición que estaba recibiendo. ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta de que hay un problema? Muchas veces cuando estamos en bendición, cuando usted está pasando un buen momento, de repente vienen los recuerdos. Y yo no sé si le ha pasado que alguna vez está usted en un lugar, la fiesta está en lo más sabrosón, ¿verdad? Y usted es el alma de la fiesta, está bailando, cuando entra por la puerta, esa persona, ese infeliz desgraciado, o esa tal por cual que dijo y habló y me dijo, usted está así y se le aguó la fiesta. Se le aguó la fiesta. No sabe por qué, solo sabe que la odia, solo sabe que ese tipo, esa mujer o lo que sea, se la debe. Y ahí está todavía la cosa, sí. Entonces, Dios quiere que nosotros le permitamos al Espíritu Santo mostrarnos estas cosas, enseñarnos aquellas cosas que nos han provocado el dolor, aquellas cosas que llegaron a nuestra vida y en su momento nos hirieron. Hay cosas que sucedieron cuando éramos muy niños. Por ejemplo, cosas que nos pasaron y empezamos a fabricar situaciones para cubrirlas, para no sentirlas, para evadirlas, para pensar que no sucedió, para pensar que no pasó.
entonces las escondemos. Pero el Espíritu Santo viene y nos lleva a encontrar esas cosas, pero sin dolor, sino nos conduce al punto en el que Él va a mostrarnos. Yo le digo a toda la gente, mira, la palabra de Dios tiene la capacidad, la cualidad de mostrarnos aquellas cosas que Dios nos quiere sanar. Si nosotros estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a la palabra de Dios, no se preocupe, solo se está cayendo el edificio. Cuando nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a la palabra de Dios, Dios va a sanarnos. Pero si yo no estoy dispuesto a que la palabra de Dios opere en mí, pues entonces voy y busco un buen terapeuta que me ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando usted la abre, empieza a mostrarle cosas y dice usted, wow. Nunca se me olvida, se lo he contado varias veces, de un amigo mío que le prestó su Biblia a su hermana. Le dice, ven, léela, léela. ¿Y yo para qué quiero esto? Léela. Como a los 3, 4 días vino la mujer, le tiró la Biblia y dice, toma ese libro, solo de adulterio habla. Ya usted sabe cuál era el problema de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerdo que hace tiempo Hein y Juan le regalaron a un grupo de jóvenes. ¿A dónde fue? ¿En Lolos fue? En Lolos fue, ¿verdad? Le regalaron unos Nuevos Testamentos a todos los muchachos. A los días vino uno y dice, oye, ese libro me habló. Ese libro me habló. Es Dios el que está hablando a través de su palabra. Entonces, si yo estoy dispuesto a sujetarme a esa palabra, yo voy a ser sanado. Pero si no estoy dispuesto a sujetarme, entonces contrato los servicios profesionales de un buen psiquiatra o un buen psicólogo. Eso no tiene nada de malo. O sea, aquí lo importante es ser libre. Aquí lo importante es estar sano. Eso es lo importante, no otra cosa. Entonces debo permitirle al Señor llevarme a bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la bendición, cuando llega el momento en el que Dios quiere que usted vea cómo su bendición crece, ese es el momento en que afloran este tipo de cosas y no lo dejan disfrutarlo. Así de sencillo, no lo dejan disfrutar el buen momento. Entonces nos toca a nosotros tomar una decisión. ¿Voy a juzgar a las personas que me hicieron daño o voy a perdonarles? Cada vez que yo les juzgo, cada vez que yo declaro cosas, yo le estoy dando derechos al enemigo para que él opere dentro de ese ángulo, esa área. ¿Por qué? Porque él dice, él está juzgando. Él está juzgando a sus padres. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no los juzguemos, que los honremos. Y uno podría decir, pastor, pero yo honro a mis padres. Mire, yo traje a mi mamá aquí para que Dios la bendiga. Sí, pero ¿qué es lo que hay en mi corazón hacia mi madre, hacia mi padre? No, es que mire, yo ni me acuerdo de él. Pues deberías. Porque la Biblia dice que debemos honrarlos, punto. No pone condicionantes, simplemente hay que hacerlo, aunque hayan sido lo que hayan sido. Cuando yo juzgo, entro dentro de un territorio peligroso, el territorio en el que voy a ser objeto de acusación. Entonces necesito tomarme la decisión de qué es lo que voy a escoger. ¿Voy a escoger pedir justicia o voy a escoger pedir misericordia? A veces la gente dice, es que mire, pastor, mi mamá nunca me hizo un cariñito, nunca me acarició, nunca me dijo que me amaba. Mi papá menos, no me abrazó jamás. ¿Tú nunca te has puesto a pensar por qué lo hicieron? Es porque a ellos nunca nadie les dio lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede dar algo que no has aprendido a dar? Es más, ¿cómo se puede dar algo que tú necesitas urgentemente que te den? ¿Cómo puedes extenderte a otra persona y darle eso si no sabes ni cómo? Hay personas que han crecido de tal manera que toda muestra de cariño que expresan es un golpe. A mí nunca se me olvida aquella mujer que llegó con un pastor en un pueblo allá en mi país. Llegó y le dice el hombre, pastor, tienes que hablar con mi esposa.
Dice que yo no la quiero y ahora la quiero más. Desde que le di mi vida a Jesús, ahora la quiero más. Ya no chupo, ya no ando en la parranda, ya llego a la casa, doy todo el gasto. Los niños están bien, van a la escuela, están bien vestidos, tienen zapatos, tienen de todo. Ella también. Pero dice que no la quiero. Dice, ¿por qué no la traes? Y hablamos con ella. Y llegó la señora, muy sencilla, muy calladita. Ella le dice, a ver, le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué piensa usted que el fulano no la quiere? Y ella callada, y le dice, ¿no le da el gasto? Sí, me da el gasto. ¿Tiene alguna necesidad? No, ninguna, él cubre todo. ¿Trata bien a los niños? Los trata muy bien. Pero entonces, ¿por qué? ¿La trata bien a usted? Muy bien, me trata muy bien. Pero entonces, ¿usted por qué dice? Porque ya no la quiere. Dice, porque ya no me pega. ¿Ve? Los conceptos. Ella creció pensando que los golpes eran muestras de cariño. Entonces muchas veces hay gente que no puede dar porque no sabe cómo. Entonces nos toca usar misericordia, no pedir justicia. Nosotros agarráramos a nuestros padres y los ponemos en el banquillo, los acusados, hermano, y los condenamos a muerte. Entonces tenemos que usar la misericordia de Dios. Miren la historia que cuenta Mateo 18 dice, con esto quiero ir terminando, que había un hombre, un rey, que tenía uno de sus siervos, le tenía una deuda. Según el cálculo que saqué el otro día, la deuda ascendía a más o menos unos 30 millones de dólares por ahí, en aquel tiempo, imagínense. Y entonces vino el rey y le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre le dijo, no tengo cómo. Bueno, le dice, entonces voy a tener que venderte a ti, tu esposa, tus hijos, todo lo que tienes para ver si recupero algo. No, señor, tenme misericordia. Le dice, espérame que yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar, pero no me hagas eso. Entonces dice que el rey, movido a misericordia, le dijo, ¿sabes qué? No me debes nada, olvídate de la deuda. ¿De verdad? Le dice, claro, ya no me debes nada, no te preocupes. No me pagues eso que me debes. Y dice que el hombre se fue muy contento y cuando salió a la calle, en la calle se encontró a un consiervo de él que le debía $100. Dice, oye tú, mis 100 palos. Y dice, fíjate que no tengo plata. Y dice que lo agarró del cuello y lo asfixiaba. Págame los $100 que me debes. Digo, pero es que no tengo. Pues entonces te llevo a la cárcel. Y dice que lo llevó a la cárcel y lo metió en la cárcel hasta que me paguen los $100. Y entonces todos los demás, usted sabe, la gente, ¿verdad? Se dieron cuenta y rapidito llevaron la noticia, no el chisme, la noticia de lo que había pasado. Y entonces el rey volvió a llamar a este hombre y dice, oye, ¿cuánto te perdoné yo a ti? 30 millones de dólares. ¿Y cuánto te debía a tu amigo? $100. ¿No debiste tú haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Malo, le dijo. Ahora te vas tú y tu familia a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que no me pagues el último centavo. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces uno exige que otros sean castigados, pero no se da cuenta que a uno le fue perdonado más. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, nos perdonó absolutamente todo. Él en la cruz dijo, consumado es, porque lo que debíamos, todo fue cancelado. Entonces me toca a mí ver a las personas que me deben y hacer misericordia con ellos. Quiero aclarar que si alguien le debe plata, cóbresela, ¿verdad? No estoy diciendo que le perdone a la gente, no, vaya y cobre. Pero me estoy refiriendo a aquellas heridas que tenemos en el corazón que necesitan ser sanadas y que la única manera de sanarlas es aplicándole misericordia. ¿Qué significa esa palabra misericordia? Viene de dos palabras griegas, una que es miseria y otra que es corazón. Entonces hay que tener lo que Dios tiene, amor por la misericordia del otro, por la miseria del otro. La Biblia dice que si alguno tiene algo en contra tuya o te debe algo, dice que pidas a Dios que lo bendiga para que Dios lo conduzca a que se avergüence de su mal proceder para contigo. No tienes que salir a buscar venganza, tienes que nada más pedirle a Dios que lo perdone, porque tú ya lo has perdonado.
pedirle a Dios que lo bendiga y que tú lo bendices, que tú te alineas con el corazón de Dios para bendecir a esa persona. ¿Por qué? Porque el beneficio lo vas a recibir tú. El beneficio lo vas a recibir tú. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que al tener una actitud de este tipo, nosotros la heredamos a nuestros hijos. Y usted a veces se encuentran niños que están amargaditos porque sus padres están amargados. Entonces yo te digo hoy, escoge perdonar. ¿Por qué no llegar al punto de decir, Señor, perdono a todas las personas por todo? Perdona a tu suegra. Mi madre tuvo una suegra que era una tremenda abuela, pero era una suegra. Y yo me acuerdo las historias que me contaba, y cuando mi mamá me contaba las historias de mi abuela, yo empecé a odiar a mi abuela. Yo la miraba así, sentía que me iba a morder cuando me abrazaba. Me estaba trasladando ella su sentimiento que yo no tenía por qué llevar. Y a veces nosotros le trasladamos a nuestros hijos sentimientos que no tienen por qué llevar. No lo haga, escoja perdonar. 1 Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hay? ¿Qué pecado hay que Jesús no te pueda perdonar a ti? Entonces, si no hay nada que Jesús no te pueda perdonar, no hay nada que tú no puedas perdonar. Dice, perdonándoos unos a otros como Cristo, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo nos fue perdonado todo. Y quiero terminar con esto. El reino de Dios no consiste en obedecer reglas y normas religiosas, sino dice en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este gozo es algo que tú y yo tenemos al vivir y permanecer en el lugar de la misericordia, en el lugar del amor de Dios. Si tú vives ahí, tú permaneces ahí y tomas una actitud en la que digas, a partir de hoy, yo quiero tener un corazón perdonador, Señor, y me dispongo a que tú descubras aquellas cosas que me lo impiden para poder quitarlas y poder avanzar y poder caminar y poder andar en el poder del perdón.
Amén.